funciones del sistema cardiovascular va a ser su función de enviar sangre al sistema. Este es el encargado, pues, de nutrir hacia el sistema, hacia una circulación sistémica y una circulación pulmonar, como ya lo vimos. Aquí en este esquema que está muy bien representado, pues en todas partes nos ponen siempre el esquema o en el corazoncito una parte roja y una parte azul. Como ya lo vimos en la clase pasada, la parte roja es esta circulación que va a ir hacia el resto del organismo, que lleva la sangre oxigenada. Y el lado azul tenemos la sangre que regresa pues ya del sistema nervioso, regresa a través de la vena inferior, de la vena superior, hacia la aurícula derecha, para posteriormente pasar el ventrículo derecho medio, es la válvula pulmonar, pasar a cada una de las ramas, ya sea la rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar, para oxigenar. Entonces, esto es un esquema sonodo. Aquí tenemos corte coronal, en donde podemos ver el nivel del músculo cardíaco, que esto es importante que les quede claro. El músculo cardíaco es un músculo estriado como el músculo esquelético, por así decirlo. Este músculo pues tiene miofibrillas que se lleve a cabo la contracción. Como ya vieron ustedes en el apartado de músculo esquelético, pues las miofibrillas van a estar compuestas de actina y miocina, que el principal que pueden llevarse a cabo esta contracción. Pero, pues, el sistema cardiovascular es tan inteligente que no solo el calcio, sino también el sistema nervioso, ¿no? Que ahí entra el simpático y el parasimpático. Todos nosotros, en nacimiento, en los bebés, predomina el sistema parasimpático. ¿Sí? Por eso, en ese motivo, los se les considera que están a diferencia de un paciente adulto. ¿Esto por qué? Pues tiene más predominio este sistema de ir hacia la baja en cuanto a la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces, y como les digo, tenemos el corte, podemos ver cómo el músculo del ventrículo izquierdo pues está muchísimo más grueso. Es que como todos los músculos del organismo tiende a hipertrofiarse. ¿Qué es la hipertrofia? Pues es un crecimiento muscular. Y la hiperplasia pues es cuando se células. Por eso es que no se regenera. Y eso pues ya en un ejercicio patología, pues por eso es que hay o secuelas, hay un infarto o una necrosis. ¿Sí? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Puede interrumpirme en cualquier momento. Dentro de la composición, no sé si esto quedó claro. El corazón se compone de tres capas principalmente. La capa interna, que es el endocardio. El endocardio, un evento de un cese del flujo sanguíneo que irriga o alimenta el corazón, es el que se sí, es la capa más interna y es la que está en relación directa con la sangre. Después tenemos el miocardio. El miocardio, pues es el músculo. Nos habla de esto que está formado por las miofibrillas. Es lo que le permite al músculo esta contracción y esta distensión. Y por último, vamos a tener este pericardio, pues es lo que permite proteger al corazón y la cavidad torácica. Es una llave de tejido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se va a perder. Este tejido conjuntivo sí tiene la manera de regenerarse ante una
una lesión, paciente con un procedimiento quirúrgico, pues va a tender a cicatrizar sin hacer mayor tensión en cuanto a la tensión que se ligera al corazón. En este saco que es ligeramente, íntimamente relacionado con el corazón, pues puede acumularse líquido, puede acumularse sangre, pero eso pues ya dependerá de cada una de las patologías que también lo interfieren. Respecto al músculo, lo dividen como subendocárdica y sub. Pero en esto pues no vamos a entrar, puesto que esto se refiere más a la nutrición. En cuanto a la masa, pues ya lo vimos. El ventrículo izquierdo, que es el que maneja presiones, pues va a estar más hipertrofiado. Si yo trabajo más, si maneja más presión, mayor fuerza que tiene que vencer, pues va a estar muchísimo más. Y entonces, esto hace que el ventrículo izquierdo sea 3 veces más grande o mayor al ventrículo derecho. Y les puse las diferentes tapas, que están como un poquito más que se distinguen. Como les decía, este pericardio es esta tapita. Lo único que aquí es que les quede claro que este pericardio tiene un grosor de aproximadamente 2 milímetros. Es un tejido liso y puede albergar hasta 50 mililitros de queroseno. Mayor a este volumen ya provoca alteraciones en el ciclo. Entonces, si ya dijimos que tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo, pues vamos a tener una circulación que va en serie. Esta circulación nunca va a ser paralela. ¿Esto qué quiere decir? Es un circuito cerrado. Entra y sale por el mismo punto. ¿Sí? La circulación o el corazón derecho hacia la circulación pulmonar, va a oxigenarse de los capilares y los alveolos. Y el corazón izquierdo, sale la sangre eyectada desde el ventrículo izquierdo por la arteria aórtica. Y a nivel de la aorta, pues esto irriga todo el organismo, llegando hasta la parte más distal, que es donde veíamos las arterias se dividen en arterias, arteriolas y capilares. Y nada más para que les quede claro, arterias va de lo más grande, arteriolas tienen un grosor muchísimo más pequeño y capilares es la porción más distal, pero que llevan flujo de sangre oxigenada. Los capilares nosotros los tenemos distal. Y las venas, pues, se juntan la vena con la vénula y de ahí hacia la vena. Sí, nada más tienen 2 sistemas y estos sistemas, aquí que les quede claro, recuérdenlo. Las venas, como no manejan presión, ¿qué es lo que se hace para que haya una éstesis? Que no se acumule la sangre. Las venas tienen válvulas. Gracias a que tienen estas válvulas, pues es que le permite que la sangre pueda regresar de manera íntegra por la vena cava inferior, cava superior, que regrese a la aurícula derecha y de ahí pueda pasar nuevamente al ventrículo derecho y hacia los pulmones para oxigenarse. ¿Sí? Diferentes organismos van a tener un gasto cardíaco, una demanda. Esto era también una pregunta en ocasiones inquietante. Los órganos que más van a demandar gasto cardíaco, es decir, del total de sangre que se inyecta hacia el organismo, hacia el sistema, que aproximadamente en cada latido cardíaco, ustedes hagan una cuenta, en cada latido cardíaco se inyectan alrededor de 80 mililitros por frecuencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Si yo manejo una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y estoy 80 mililitros,
en cada ciclo. Entonces multiplicamos esos 80 por esos 72, aproximadamente 6,000 mililitros que van a circular en mi organismo por un minuto. Y de esos 6,000 mililitros, el riñón recibe el 25% de ese gasto cardíaco. El hígado recibe el 20%, pero el hígado, la mayor parte de lo que recibe va del sistema venoso, que es este sistema porta. ¿Sí? Este sistema porta que va a ser el que va a tener una conexión directa con la vena. Entonces, el órgano que está más tolerar periodos de gasto cardíaco, es decir, situaciones donde y todavía no es controlado, los órganos que jamás se van a simplificar o que son los últimos en simplificarse, pues van a ser el cerebro, riñón y en su caso el corazón. El cerebro aquí recibe un gasto cardíaco del 20%, entonces hagan cuentas cuántos mililitros están recibiendo aproximadamente cada minuto, ¿sí? ¿Qué otra de las cuestiones? Pues la piel. La piel es de lo más sacrificado, por eso es que si ustedes son observadores en época de frío, cuando ustedes se van a comer, pues nos da hambre. ¿Por qué motivo? Cuando acabamos de comer nos da sueño. ¿Por qué motivo? Pues todo el riego que pueda ir hacia el cerebro y hacia lo demás órganos se va en nivel de las arterias mesentéricas, que están en el intestinal, para pues poder hacer toda la digestión. Por eso es que se dice que te da el mal del cuerpo, te da el sueñito, y eso es completamente normal, es la fisiología del organismo, ¿sí? Entonces, a nivel del corazón derecho, pues tenemos dos canales del corazón derecho, la derecha, ventrículo derecho. ¿Y qué es lo que divide esas dos trinidades? Es la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Posteriormente tenemos otra válvula, que es la válvula semilunar, así se les conoce, que estas tienen, que es la válvula pulmonar. De ahí es donde pasa ya del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, aquí pues tenemos qué es lo que irriga hacia la arteria pulmonar y que es ahí donde la sangre va a tener el oxígeno y pues va a dejar todo el dióxido de carbono. A nivel de corazón izquierdo tenemos otras dos cavidades, que es ventrículo izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué nos separa esta ventrículo izquierda del ventrículo izquierdo? La válvula mitral. Esta válvula mitral, pues también va a mantenerse abierta y cerrada dependiendo del ciclo cardíaco que vamos a ver más adelante en el esquema de Wiggers. Y de la ventrículo izquierdo, ¿qué me separa hacia la aorta? Pues la válvula. También va a cambiar respecto a las presiones. Si se pueden acordar, vimos los ruidos cardíacos. Normalmente tenemos primero y segundo ruido. Y después de los ruidos, hay algunas ocasiones en las que llegamos a encontrar un tercer ruido. Los ruidos cardíacos, ustedes recuerdan a qué se debe tanto el primero como el segundo ruido. Bueno, estos no van a depender más que del cierre de las válvulas de primer inicio, las auriculoventriculares. El cierre de tanto de la mitral como de la tricúspide va a ser el que me va a dar el primer ruido, y el loop me lo va a dar el cierre de las semilunares, la válvula pulmonar, la válvula aórtica. ¿Por qué motivo? Ustedes abren una puerta y esta no hace ruido. ¿Qué es lo que hace el ruido? Pues el cierre de las mismas. Y en esta diapositiva les quise ir esquematizando poco a poco cómo es el ciclo cardíaco. Nosotros tenemos una fase de diástole
aquí, para que quede claro, diástole nos habla simple y llanamente de la fase del llenado sanguíneo. El corazón pues, también tiene que llenarse y también tiene que ser nutrido. El corazón también recibe sangre, es por eso que puede llegar a sufrir. Aún teniendo un buen funcionamiento externo, ¿quiénes son los que alimentan al corazón o quiénes son los que lo irrigan? Bueno, el corazón recibe sangre por medio de la aorta descendente. Esta a su vez tiene dos ramas, que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas van a nutrirse, van a encontrar de los ventrículos y son las que alimentan, nutren al corazón. Hay algo que se denomina dominancia. La dominancia cardíaca, a lo único que se refiere es cuál va a ser la arteria coronaria que va a ser predominante. La predominante es la coronaria derecha. Aproximadamente en el hombre esta predominancia va del 80%, en la mujer va del 95%. Y esto solamente tiene función o efecto en el sentido de saber cuál fue el corazón, el lado del corazón, el derecho o el izquierdo, que sufrió al momento de encontrar su cese del flujo a nivel de las coronarias. Entonces, esto pues tómenlo como un dato, no es necesario que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a ver la fase de diástole, de llena. Ya dijimos. Y las aurículas se llenan. De primera intención, ¿quién se va a llenar? Pues bueno, la aurícula derecha, que es la que va a recibir esta sangre desoxigenada. Se llena la aurícula derecha, pero va a estar cerrada esta válvula que separa la aurícula del ventrículo. ¿Ustedes qué creen que es lo que haga que se haga? Pues un aumento de volumen. Este aumento de volumen va a condicionar mucha presión en esta parte que condicione que se abre la válvula tricúspide. Una vez que se abre la válvula tricúspide, aproximadamente regresan 120 mililitros de sangre en cada ciclo cardíaco. Entonces, tenemos estos 120 mililitros que están a nivel de la aurícula, que está a su máxima presión, que, recordando el corazón derecho, no puede manejar mucha presión. A esta máxima presión me estoy refiriendo a 4 a 6 mililitros de mercurio. En este volumen aquí condiciona que se abra la puerta de abajo, que es la válvula tricúspide. Una vez que se abre, pasan aproximadamente el 70% de lo que había en la aurícula. El 70% de 120 estamos hablando de 80 mililitros. Estos 80 mililitros pasan al ventrículo derecho. Y para que no se regrese esa sangre, ¿ustedes qué creen que pasa? Pues se cierra esta válvula tricúspide de manera normal. Pero ya se me llenó ese ventrículo derecho. Entonces ahora tengo un aumento de presión ahí. ¿Qué creen que pase ahora? Pues se va a abrir la válvula pulmonar, que por medio de la arteria pulmonar, pues va a pasar, va a permitir el paso de la sangre hacia la arteria pulmonar derecha y la izquierda para que ésta se oxigene. Una vez que pasa y se oxigena de los alvéolos, pues esta sangre tiene que regresar. ¿Cómo creen que regrese esta sangre? Bueno, tenemos 4 venas pulmonares. Estas 4 venas pulmonares es por donde regresa la sangre oxigenada. Qué contradicción, ¿no? Sale por la arteria de manera desoxigenada y regresa por vena de manera oxigenada. Este es el único punto donde se sale de esta. ¿Sí? Una vez que regresa esta sangre, tanto por las 2 venas derechas, por las 2 venas pulmonares izquierdas, va a entrar por medio de la aurícula izquierda y ocurre el mismo fenómeno que del lado derecho. A este punto llega la sangre con presión. Esta presión aproximadamente tiene unos 60 a 80 milímetros. Si se fijan, es demasiada presión comparada
con la presión que teníamos a nivel de la aurícula derecha. Entonces, esta presión hace que se abra la compuerta. ¿Qué compuerta? Pues la válvula mitral. Una vez que se abre la válvula mitral, pues se llena el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, lo mismo. Ya en este punto, pues tiene volumen, tiene un aumento de presión y no puede regresar obviamente la sangre por esa puerta de la válvula mitral, porque ya está cerrada. ¿Por dónde creen que salga? Pues por la válvula. Se abre en este punto la puerta de la válvula aórtica y la sangre sale eyectada aproximadamente con una presión sistólica que va de los 100 a los 120 milímetros de mercurio en el paciente adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que es la presión que necesita vencer esa resistencia que ejerce todas, pues, a nivel sistemático, por así decirlo, es esta resistencia que le ejerce la. Entonces, es así como se lleva a cabo el ciclo. Sí, dijo que la sangre regresa, la vena. La vena cava inferior y la superior. Una presión mayor, esa es las que estaban de la sangre que regresa desoxigenada deja poca presión. Esta presión, si tú recuerdas, a nivel de la aurícula derecha, que es como regresa, viene de unos 4 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, es una presión muy baja, por eso es que necesita estas válvulas. ¿Y cómo funcionan esas válvulas? Mira, las válvulas, como tú has apechugado un globo, sí, que tiende a hacer regresar a su posición original. Como cuando tú estás bombeando algo. Así es como funcionan estas válvulas. Permiten que no haya un. Es por eso la función que tienen las medias de presión, las han visto. Estos sistemas neumáticos nuevos que existen, que se les pone a los pacientes que tienen cirugía en las piernas para favorecer la circulación. Por ese motivo, con este principio tan simple y tan llano, es que funcionan estas válvulas. Estas válvulas se van regresando y regresan a su punto original. En ese colapsar y regresar, pues van impulsando la sangre. Muchas. Por eso es que las venas tienen algo que se llama colapsabilidad y distensibilidad, a diferencia de las arterias. ¿Y esto qué es lo que le da esa diferencia? Pues las capas musculares que las revisten. A nivel de la vena, solamente es una capa de músculo liso. Y a nivel de la arteria, tiene capa de músculo liso, pero también tiene músculo liso y músculo estriado. ¿El músculo estriado a qué función crees que tenga? Para la misma que el corazón, para bombear. A diferencia de las venas. ¿Sí? ¿Resolví tu duda? Sí. Muy bien. Aquí les pongo una imagen justo donde termina ya nuestro ciclo cardíaco. Como todo sistema, tengo entendido que ustedes ya vieron también potencial de acción, potencial de membrana. Esto lo vieron a nivel del sistema nervioso, que también interfiere los principales iones y aniones, sodio, potasio, calcio. Tenemos diferentes bombas. Esto es lo mismo que pasa a nivel cardíaco. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle en el esquema. Pero sí es importante que tengan presente que el corazón va a depender principalmente de una conducción eléctrica. No sé si recuerden que tenemos diferentes nodos, uniones.
tenemos el nodo sinoauricular que se encuentra inmediatamente, que es el marcapasos cardíaco. Esto recuérdenlo bien, es el marcapasos del corazón. Si hay falla este punto, el corazón puede seguir funcionando. Porque el corazón es tan inteligente que podemos tener falla a nivel de los vehículos, pero a nivel de los ventrículos, que es ahí cuando empiezan las manifestaciones. Entonces, este nodo sinoauricular, su nombre lo dice, sinoauricular, a nivel de la aurícula derecha. Una vez que inicia ahí este punto, llega este potencial de acción del todo o nada, se desprende toda una serie de respuestas eléctricas. De ahí, pues, tenemos esta unión que es aurículo-ventrículo, que es esta parte que divide aurícula-ventrículo, ¿sí? Y una vez que llega este punto, vamos a tener diferentes marcadores de frecuencia cardíaca. Una vez alcanzado este punto, va a tener otro sistema de conducción que se conoce como es por donde baja o está entre la división del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y posteriormente la red de Purkinje, que como se les comentaba en la ocasión pasada, esta red de Purkinje es las pequeñas fibritas que se encuentran alrededor de cada uno de los ventrículos. Aquí se puede ver más claramente. Aquí tenemos a nivel de la aurícula derecha, si pueden ver en la imagen, tenemos el nodo sinoauricular, que recuérdenlo bien, es el marcapasos cardíaco, se encuentra en la superior. Posteriormente tenemos el nodo de la aurícula ventricular, donde va a estar la unión de la aurícula y el ventrículo derecho. Después tenemos el haz de His, que aquí donde está esta división entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y de ahí tenemos la derecha de las de His, la izquierda de las de His. ¿A qué se refiere? La derecha es toda esta, la derecha, la izquierda en el ventrículo izquierdo, y estas diferentes redecillas que vamos de ¿sí? Aquí tenemos los diferentes sistemas o vías de transmisión. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Doctora, en la anterior, donde dice el nódulo marcapaso, allí cuando a una persona le ponen un marcapaso, lo conectan ahí, son células marcapaso. Uno de esos puede ser de diferentes maneras, bicameral o monocameral. ¿A qué se refiere? ¿En qué cámara cardíaca va? Todo dependerá del paciente, cuál sea su punto de corte. Esto es importante explicarles. A nivel del todo sinoauricular, nosotros, ¿alguien sabe cuál es la frecuencia cardíaca normal en un adulto? 60 a 100 pulsos por Es correcto, de 60 a 100 latidos. Entonces, este nodo sinoauricular me desencadena esta frecuencia cardíaca de 60 a 100. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando la frecuencia cardíaca está menor a 60? Si el paciente no está medicado, es decir, que no tiene un beta-bloqueador, que no tiene algún otro antecedente. Bueno, o que tiene arritmias, que hay diferentes estímulos que pueden desencadenar un latido, ¿sí? Que es lo que le llaman las extrasístoles o fibrilación auricular. Pues me habla que ya hay un defecto ahí en ese punto. Entonces, ¿quién cree que tiene que sacar como a flote la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco? Pues se va al segundo punto, que es el nodo AB. El nodo AB trabaja en una frecuencia cardíaca de 40 a 60. Entonces, imagínense, el corazón aún puede trabajar con una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto. Esto, pues ahí está estimulándose a esa frecuencia, solo se estimula a ese punto. Posteriormente tenemos el haz de His. El haz de His sale a
bajas cuando nuestra frecuencia cardíaca está menor de 40 latidos por minuto. Entonces, ya teniendo como conocimiento esto, si un paciente, su punto de corte es 60 latidos por minuto, porque yo no le puedo aumentar el requerimiento que tenga de oxígeno, porque también pues, le puedo inflar la otra parte, por así decirlo. Pero a fuerza necesita un marcapasos, porque el corazón nada más no llega a 60 latidos por minuto. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner un marcapasos. Y el marcapasos, como el paciente sin ese marcapasos trabaja 50 latidos por minuto, pues solo va a necesitar en una cámara, que es la cámara auricular. Pero si el paciente de plano su corazón no se controla, no se mueve nada, pues requerirá un marcapasos bicamerales, lo que quiere decir que vaya tanto aurícula como ventrículo. ¿Por qué motivo? Pues porque el corazón algo está fallando a nivel de conducción eléctrica y si no tiene marcapasos se mueve. No sé si haya respondido a la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias. Okay. A nivel del corazón, siempre hay un retardo entre el nodo sinoauricular, ya para pasar al nodo AT, al aurículo ventricular. César, hola. Okay. Dime, César. Entonces, al dormir, ¿te han entendido que la frecuencia de 40 o 60? Es correcto. Entonces, la nódulo pues ya cambiaron. puede ser que el nódulo se desactive o algo así, porque no necesita eso. ¿Qué pasa? Cuando dormimos, nuestro sistema está en reposo. Tenemos menos demanda energética. Entonces, por ese motivo es normal que cuando tú duermas, hasta del 15 a un 20% tu frecuencia cardíaca y por ende tu gasto cardíaco. ¿Qué otra cosa crees que pasa cuando dormimos? La ventilación. La ventilación se hace más pausada. En un paciente adulto, la frecuencia respiratoria normal va de 13 a 16 respiraciones por minuto. Estas también se hacen más lentas. Y pues esto también lleva a un retraso. El ciclo cardíaco no tiene que ser tan rápido. Pero ¿tú qué crees que pasa cuando tú haces este ejercicio? Y aumenta la frecuencia cardíaca porque tienes una mayor demanda de oxígeno. El oxígeno en el paciente adulto requiere 3.8 mililitros por kilo de oxígeno por minuto. Entonces tiene una demanda alta. Cuando tú estás en una situación de estrés, te empiezan a sudar las manos, estás ante una situación de peligro y tienes que huir, ¿qué hace tu sistema simpático? Que eso ya lo vieron. Pues tiene esta sensación de huida, te libera cortisol y eso hace que te aumenten otras hormonas catecolinérgicas como lo que es adrenalina y noradrenalina, que nos van a aumentar la frecuencia cardíaca. Y a este punto es que actúa a nivel del nodo sinoauricular, aumentándose ese estímulo porque necesitas más. Si tú normalmente manejas 72 latidos por minuto, si yo te pongo a hacer ejercicio, un ejercicio de cardio de alto rendimiento, puede ser normal que te suba tu frecuencia cardíaca hasta 200 latidos por minuto. ¿De qué dependerá? Pues dependerá del contexto de cada paciente. Hay que recordar, el corazón, ¿te acuerdas en qué fase se irriga? ¿En qué fase se nutre el corazón? Sí, estoy bien. En la diástole. El corazón en la sístole alimenta a todo el organismo, pero pues él también tiene que nutrirse, se tienen que llenar sus arterias coronarias. ¿En cuál tú crees que es? Es en la diástole, es en la relajación. Y si tu corazón no está relajado, imagínate, pues ahí es donde empieza a sufrir el corazón, porque ya lo hipertrofiaste, ya lo tienes con una frecuencia, le estás demandando demasiado oxígeno
y es como los pacientes pues, pueden, sobre todo en el paciente mayor, que tiene una enfermedad esclerótica, pues, pueden presentar. Por eso es que dicen, el paciente está en estrés y le empezó a doler el pecho. ¿O por qué crees tú que es más común que los pacientes se encuentren por las noches? Porque acuérdate que en la noche se libera cortisol. Y cortisol, pues también va de ahí van a depender todas las catecolaminas endógenas, ¿sí? ¿Alguien más tenía pregunta? Vi que alguien levantó la mano. Hay una pregunta en el chat que dice que muchas veces al hacer ejercicio hay afectaciones en el sistema muscular. ¿Sí se un poco? Sí. Todos los deportistas de alto rendimiento tienen una hipertrofia a nivel del músculo. Como les comentaba, nosotros tenemos las METs, que es como nosotros cuantificamos los equivalentes metabólicos. Como les decía, todos tenemos diferentes requerimientos basales de oxígeno. Pero en un deportista de alto rendimiento, pues hay esta adaptación, esta regresión, manejar frecuencias cardíacas altas, tener una alta demanda de oxígeno y por lo tanto el corazón está hipertrofiado. ¿Qué es lo que ocurriría o que vendría a ser patológico? ¿No? Los pacientes que hay uso de sustancias, de hormonas, que estos van a aumentar a su vez el metabolismo de triglicéridos y colesterol, que puedan tener antecedente de enfermedad aterosclerótica. En estos pacientes, pues sí, obviamente, a la de manera secundaria probablemente va a sufrir estas coronarias y pero pues esto no es tan inmediato. No sé si también han escuchado los casos de deportistas como el súbito. Esto no es más que debido a pacientes que tienen antecedentes de alguna cardiopatía congénita no diagnosticada. Estas cardiopatías congénitas, las cuales puede haber mezcla de sangre oxigenada como no oxigenada, y en la cual una demanda energética alta de población, pues es cuando dicen, muerte súbita. Estaba dormido y se murió. Esto no es más que pero sí, por ese motivo, si tú vas, por ejemplo, muchas veces el nutriólogo te dice, tu frecuencia cardíaca máxima son 212 menos tu edad, y esto te lo puedo llevar a un 70%. Esto es lo que estaría esperando. Tú tienes 25 añitos, 22, 212 que te da 190, y si te dicen, te voy a llevar al 70% de esos 190, ¿cuánto estarían esperando que suba tu frecuencia cardíaca? No, 150 latidos por minuto. Tú, una paciente sana, que haces ejercicio regularmente 3 veces por semana, tu corazón lo va a tolerar. ¿Por qué motivo? Pues porque está preparado para ello, ¿sí? Entonces está pues completamente recomendado. Es por ese motivo que el cambio pues te baja de peso, te aumenta todo el consumo metabólico de oxígeno, los requerimientos. Entonces, es por ese único y sencilla razón. Ahora viene Sí, bueno, primero tenía igual la duda de los que pasaba que ya explico. Pero me sigue quedando la duda porque tengo entendido que hay algunos artistas que justamente tienen pues esta braviculidad y necesitan el uso de marcapasos. Ahí es porque esta comunicación hipertrofia que tenemos es muy grande. Exactamente, justo tú ya lo dijiste. Por ejemplo, en los adolescentes, toda persona que está en crecimiento acelerado, es normal que lleguen a manejar una cantidad, incluso en los deportistas de alto rendimiento, mientras estén en un periodo de reposo. Entonces, ya se hipertrofió este músculo, entonces
necesito mayor fuerza de protección para poder eyectar esa sangre. No puede estar todo el tiempo manejándote frecuencias pues tan altas. ¿Por qué motivo? Acuérdate que el corazón se irriga en relajación. Entonces, por ese motivo ya hicieron esta adaptación a estos pacientes y se llegan a mencionar bradicárdicos. No creas que una bradicardia existe. Hablamos de bradicardia en el caso de adultos, jóvenes, adolescentes, de unos 50 a unos 60 latidos por minuto. Menor a 50 ya me habla de algún proceso patológico con una persona o el efecto de algún fármaco, en este caso un beta bloqueador, porque pues si recordamos el efecto de los beta bloqueadores, pues estos tienen un efecto neurológico, ¿sí? Entonces, muchas gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, pues en el gasto cardíaco es esta carga y pues ustedes que se quieran aplicar. La precarga es este llenado del corazón que se va a dar a nivel derecho. La poscarga es el flujo que tiene que eyectar hacia el sistema. ¿Pero de qué creen que depende? Pues de una contractilidad cardíaca y de una frecuencia cardíaca. La contractilidad y la frecuencia no es lo mismo. La frecuencia cardíaca, pues ya vemos quiénes lo maneja. Lo maneja el sistema eléctrico del corazón. Y la contractilidad cardíaca es esta capacidad que le va a dar a nivel muscular para que pueda contraerse, regresar a su punto, volverse a contraer. ¿Sí? Entonces, pues de esto va a depender mucho. Otra de las cosas es algo que le llaman el principio de Frank-Starling. Esto, pues se los voy a poner como un ejemplo muy burdo. Es como cuando ustedes llenan una pileta, la llenas, va a llegar un punto en el que ya la llenaste demasiado y que empieza a hacer desbordarse. Pero mientras la va llenando y si tiene un canal, pues seguir corriendo la sangre o el agua. Llega un punto donde ya la abarrotaste, ya no va a ir a nada más que desbordarse. Las células cardíacas aquí es como les pongo para que vean cómo van intercalados estos discos de actina y miocina y cómo es que estos se van a contraer. Todo por efecto del calcio principalmente y a nivel eléctrico por el estímulo de sodio, potasio y calcio. Entonces, en cuanto a la electrofisiología cardíaca, pues tenemos algo que le llama el sistema todo o nada, donde no hay retorno. ¿Por qué no hay retorno? Bueno, pues porque vamos a tener diferentes potenciales de acción. El sistema cardiovascular, si lo recuerdan, veíamos en el esquema pasado de la clase que va a estar muy negativo, va a estar a menos 90 milivolts. Para que llegue este estímulo, que es esta primera fase del ciclo eléctrico del corazón, esta despolarización, que es cuando es la entrada o la entrada de los ácidos de sodio, pues llega a hacerse menos 60. ¿Esto qué quiere decir? Que es más positivo. Una vez que entra todo este sodio, ¿ustedes quién creen que sale? Si recordamos que tenemos las bombas de sodio ATPase, entra sodio, obviamente, sale como en todos los sistemas, ¿sí? Una vez que ocurre esto, pues llega a hacerse este potencial de membrana tan positivo de hasta 20 o 30 milivoltios. En este punto, y si pueden ver a nivel del potencial de acción, tenemos esta primera fase. Si se fijan, sube en donde está el esquema 1, hasta más 20, más 30 milivoltios de potencial de acción. Luego tiene un ligero descenso, que es cuando nuevamente hay entrada de iones de potasio, pero estos no entran de manera tan exagerada.
e interviene otro protagonista importante en el punto 2, que es el calcio. El calcio, pues, es positiva. Entonces, no se va a negativizar más. Pero sí, llega un punto, si se fijan, se encuentra en cero. Este se le conoce como un periodo de meseta. Esto que quiere decir es un estado estable en el cual no llega otro estímulo, pero no llega, todavía estamos en un punto donde no se regulariza, es decir, no se hace negativo. Posteriormente, en el punto 3, aquí tenemos ya salida o liberación de calcio y entrada de potasio de lleno. Entonces, si entra el potasio de lleno, ¿qué creen? ¿Qué fenómeno creen que ocurre? Pues que se negativiza. Hay una repolarización. Y esta repolarización me lleva a un potencial en reposo. ¿Qué quiere decir? Que todavía aquí pueden ver estos puntos que dice potencial umbral. Ese punto que está rosito. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ese punto llega otro estímulo suficientemente fuerte, pues puede desencadenar otro latido, otro respuesta. Es esos pacientes que tienen extrasístoles. Idealmente no debería haberlos, pero puede haberlo. Por eso tenemos este potencial umbral. Si no llegó ningún punto a desencadenar esta respuesta, llegamos al potencial de reposo o periodo refractario absoluto. Es decir, que a este punto ya no va a llegar nada y vamos a esperar nuevamente a que entre sodio de lleno. Esto como lo traducimos a un electrocardiograma. Si vemos aquí en el esquema de abajo, un electrocardiograma está P. La onda P se refiere a la contracción a nivel de las aurículas. ¿Cómo es que se contrae la aurícula? Eso lo tenemos claro. Esta onda P es lo que va a este nodo sinoauricular. Posterior a esta onda P, tenemos el complejo QRS. El complejo QRS es esta contracción de los ventrículos. ¿Por qué alguien tiene una pregunta? Adelante. Yo leí sobre el síndrome de Parkinson White. Parkinson White es realmente justo ahí en ese punto. Es el 3. Puede despertar estas respuestas. Hay un síndrome de preexcitación. Ay, creo que está en silencio tu micrófono. Sí. Sí, este síndrome de Parkinson White es un síndrome de preexcitación. Es muy correcto lo que dices. A este punto donde está el potencial umbral, puede llegar cualquier respuesta, es más, la mínima entrada nueva de sodio, despolarizar nuevamente. Por ese motivo, el tratamiento que se le da a los pacientes con Parkinson White es hacer una ablación en los puntos ectópicos, así se conoce. Es decir, que tú tienes tu nodo sinoauricular, el aurículo ventricular, el SGIS, la derecha, la izquierda, pues es quemar los puntos ectópicos que puedan desencadenar otra respuesta para llevar a cabo aceleraciones que desencadenen el potencial de membrana o de acción cardíaca. Y, por ejemplo, esta ablación, por lo que sé, ¿es curativa o no? Su función es curativa. La ablación, haz de cuenta que es un procedimiento muy rápido, se hace por cardiología intervencionista. Esto como es a través de la arteria radial o la arteria femoral, dependiendo. Se introduce una guía, como si te fueran a poner un acceso, un catéter largo. Esta guía se introduce y se va viendo por fluoroscopía hasta llegar a nivel de la aurícula derecha. Una vez que llega a la aurícula derecha, esta guía se cuenta que van tratando de despertar
respuesta a nivel del corazón. Si tú le pones algo a la aurícula derecha, el mínimo roce de una punta de algún catéter, va a tender a ser aumento de frecuencia cardíaca, arritmias, ¿sí? Como el tipo Wilson White. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van buscando dónde están estos puntos psicóticos. Y lo que hacen es como si la quemaran. Esto como que la cauteriza y esto es curativo. Okay. Y por ejemplo, en un electrocardiograma, podríamos denotar que alguien tiene este problema. Pues, si con un una onda QRS y una onda P, la onda P me habla de la despolarización, ¿sí? Es la entrada de sodio, es este inicio del ciclo cardíaco, esta contracción auricular. Luego tenemos el QRS, que tiene una deflexión negativa, una deflexión positiva y otra es una deflexión negativa. La deflexión positiva es el R. Esto solo me habla de la contracción ventricular. Y luego vamos a tener una ligera pausa, que es lo que se conoce como distancia PR. Y tenemos una onda T. La onda T es positiva, es una ondita que está positiva y nos habla de este proceso de repolarización, es decir, nuevamente la entrada de presión. Si tú antes de que tengas esa onda T vuelves a tener otro complejo QRS, me habla pues, que tenemos un síndrome de preexcitación, igual Parkinson White. Y entonces, antes del complejo QRS. Exactamente, porque si tú ves un electrocardiograma, el electrocardiograma tiene muchas cuadriculitas. Cada cuadriculita mide 5 milímetros. Esto pues se hace a voltios, pero estos milímetros, hace cuenta que cada 5 cuadritos representan milisegundos. Cada 5 cuadritos equivalen a milisegundos. Entonces, si yo te digo que una onda P es normal, que tenga una duración hasta 40 milisegundos, un complejo QRS te va a durar desde 80 hasta 120 milisegundos. Y una onda T es normal que tengas una duración de hasta 60 milisegundos. Todo esto, pues obviamente, los biólogos que se dedican a ello, pues están bien adecuados, cuadrito con cuadrito y ver dónde está la alteración. ¿Sí? Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, aquí es donde te digo, donde veíamos en la fase este que veíamos anteriormente en la imagen, pues es ese periodo vulnerable de polarización, que es lo que en ocasiones pues, con estos síndromes de preexcitación, como en el World Parkinson White. Y tenemos el punto, la onda P, el complejo QRS, si se fijan, tiene una deflexión negativa, una deflexión positiva, que es la R, y la S, la onda T. El periodo refractario absoluto es a lo que se refiere cuando regresa hacia las basales a los menos 60 milivolts, donde no va a llegar ningún estímulo, menos que sea lo suficientemente fuerte para estimular otro latido o otra respuesta. Ya hasta que esté la onda que está aproximadamente a unos menos 30 milivolts, a este punto puede llegar cualquier estímulo, cualquier ligera entrada de sodio que puede desencadenar una respuesta, que sería en los síndromes de preexcitación. Entonces, ya les había dicho que a nivel del sistema nervioso autónomo, pues es el que va a regular todas las funciones cardíacas. Te va a aumentar la frecuencia, te va a disminuir la frecuencia. Todo dependerá de las demandas que tenga. Tenemos el nervio vago. Todos pues ya vieron el nervio vago. El nervio vago pues va a ser el más importante a nivel del sistema parasimpático. El parasimpático, pues siempre ténganlo en mente, que es el que va o regula todo a la base.
Entonces, pues va a tener una función muy importante a nivel cardíaco. ¿Okay? A este punto tenemos algo que se llama fibras cardioaceleradoras. Estas cardioaceleradoras son inhibidoras. Inhibidoras en el sentido del vago, que nos pueden bajar nuestra frecuencia cardíaca en situaciones donde como muy abolida la respuesta a pacientes que tienen deterioro neurológico importante, pueden manejarse frecuencias cardíacas muy bajas, esto por ejemplo del vago, pacientes bajo el efecto de algunos medicamentos que en el sistema nervioso, pues también pueden tener frecuencias cardíacas bajas porque el vago pues va inervar todo lo que viene siendo la derecha y esto pues, la relación con el nodo sinovial. Y entonces, por ese motivo, no sé si alguien ha escuchado, en algunas ocasiones, cuando los pacientes están muy psicóticos, anteriormente se hacía que se les daba masaje en el cuello. O si ustedes, hay pacientes que son métodos de, como diré, de resistencia o de someter a una persona. ¿Qué es lo que haces? Le haces presión en el cuello a nivel de las carótidas y esto hace que disminuya el flujo a nivel cerebral y por tanto entre el vago y el paciente se quede dormido. Esa es una manera de regular la frecuencia. Ya no se usa porque ya tenemos medicamentos que hacen todo esto. ¿Sí? Les voy a poner la otra presentación para... la voy a pasar de manera muchísimo más rápida. Esto ya lo vimos en la clase pasada, los vasos sanguíneos, el transporte de sangre, la corazón, la actividad eléctrica que se lleva, la actividad orgánica, que esto ya vimos que es un sistema cerrado, que es un sistema no va a ser no va a ser hilo. Esto siempre nos habla de un círculo. Es una circulación que va de una sola donde entra y regresa. ¿Sí? En serie. Es la actividad. El corazón, que está hueco, que tiene pues venas, que tiene arterias, que tiene una alimentación, una irrigación, que ya vimos que se la da la aorta descendente. Se mueve la imagen. No se mueve. ¿Tienes que